Contenido 1. Anatomía funcional del corazón. 1.1. Pericardio. 1.2. Miocardio. 1.3. Endocardio. 1.4. Válvulas cardíacas y esqueleto fibroso. El corazón es una bomba muscular de 4 cámaras, con tamaño aproximado al del puño de un hombre. Late en promedio 70 veces por minuto las 24 horas del día, los 365 días de cada año durante toda la vida. En un día, esta bomba desplaza más de 6.800 litros de sangre por todo el cuerpo. Anatomía funcional del corazón. El corazón se localiza entre los pulmones, en el espacio mediastínico de la cavidad torácica, dentro de un saco laxo llamado pericardio. Está suspendido por los grandes vasos, con el lado más ancho, es decir, la base, hacia arriba, y el vértice, es decir, dirigido hacia abajo, al frente y a la izquierda. El corazón está en posición oblicua, de manera que el lado derecho está casi al frente del lado izquierdo del corazón y solo una pequeña porción de la cara lateral del ventrículo izquierdo está en el plano frontal del corazón. Cuando se coloca la mano sobre el tórax, el impacto principal de la contracción cardíaca se percibe contra la pared torácica en un punto entre la quinta y la sexta costilla, un poco debajo del pezón y unos 7.5 centímetros a la izquierda de la línea media. Este se llama punto de impulso máximo. La pared del corazón está compuesta por el epicardio externo, que recubre la cavidad pericárdica, el miocardio o capa muscular y el endocardio suave, que recubre las cámaras cardíacas. Un esqueleto fibroso sostiene las estructuras vasculares del corazón. Los tabiques interauricular e interventricular dividen el corazón en una bomba derecha y una izquierda, cada una formada por 2 cámaras musculares. Una aurícula de paredes delgadas que sirve como reservorio para la sangre que llega al corazón y un ventrículo de paredes gruesas que bombea la sangre fuera del corazón. El mayor grosor de la pared ventricular izquierda se debe al trabajo adicional que debe realizar este ventrículo para desplazar la sangre oxigenada a las extremidades. Refiérase de nuevo al caso para estudiar el principio de la unidad. El Sr. Brown tiene presión arterial alta, es decir, hipertensión de larga evolución no tratada. Su ecocardiografía reveló engrosamiento de la pared ventricular izquierda, un cambio conocido como hipertrofia ventricular izquierda. Esto indica que el ventrículo izquierdo del Sr. Brown ha trabajado demasiado para inyectar la sangre oxigenada del corazón al resto del cuerpo, un hallazgo frecuente en pacientes hipertensos. Pericardio. El pericardio forma una cubierta fibrosa alrededor del corazón, lo mantiene en una posición fija en el tórax y brinda protección física, además de ser una barrera a la infección. El pericardio consiste en una fuerte capa fibrosa externa y una delgada capa serosa interna. La capa fibrosa externa está unida con los grandes vasos que entran y salen del corazón, con el esternón y el diafragma. El pericardio fibroso es muy resistente a la distensión, impide la dilatación aguda de las cámaras cardíacas y ejerce un efecto restrictivo sobre el ventrículo izquierdo. La capa serosa interna consiste en un manto visceral y uno parietal. La capa visceral, también conocida como epicardio, cubre todo el corazón y los grandes vasos. Luego se pliega para formar la capa parietal que recubre el pericardio fibroso. Entre las capas visceral y parietal está la cavidad pericárdica, un espacio potencial que contiene 30 ml a 50 ml de líquido seroso. Este líquido actúa como lubricante para minimizar la fricción con las estructuras circundantes cuando el corazón se contrae y se relaja. Miocardio. El miocardio o porción muscular del corazón forma las paredes de las aurículas y los ventrículos. Al igual que el músculo esquelético, las células musculares cardíacas son estriadas y están formadas por sarcómeras que contienen filamentos de actina y miosina. Son más pequeñas y compactas que las células del músculo esquelético y contienen muchas mitocondrias grandes, reflejo de sus necesidades continuas de energía. Las propiedades contráctiles del músculo cardíaco son similares a las del músculo esquelético, excepto que las contracciones son involuntarias y la duración de las contracciones es mucho más prolongada. A diferencia de la disposición ordenada longitudinal de las fibras musculares esqueléticas, las células del músculo cardíaco están dispuestas como un enrejado interconectado en el que las fibras se dividen, se recombinan y luego se dividen de nuevo. Las fibras están separadas de las células musculares vecinas por estructuras densas llamadas discos intercalados. Estos discos, únicos del músculo cardíaco, contienen uniones comunicantes que sirven como vías de baja resistencia para el paso de iones e impulsos eléctricos de una célula cardíaca a otra. Por tanto, el miocardio se comporta como una unidad o sinticio, en lugar de un grupo de unidades aisladas, como el músculo esquelético. Cuando se estimula una célula miocárdica, el impulso viaja con rapidez, de manera que el corazón puede latir como unidad.
El músculo cardíaco tiene dos cinticios, el auricular y el ventricular. El cinticio auricular constituye las paredes de las aurículas y el cinticio ventricular las paredes de los ventrículos. Estos dos tipos de cinticio permiten que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos, lo cual es importante para el bombeo cardíaco. Como el músculo esquelético, la contracción miocárdica se basa en los filamentos de actina y miosina, que interactúan y se deslizan entre sí durante la contracción. Varias proteínas importantes regulan la unión entre actina y miosina, e incluyen la tropomiosina y el complejo de troponina. El complejo de troponina contiene tres subunidades, troponina T, troponina I y troponina C, que regulan la contracción mediada por el calcio en el músculo estriado. En la práctica clínica, la medición de la contracción sérica de las formas cardíacas de troponina T y troponina I se utilizan en el diagnóstico de infarto de miocardio. Figura 29.3. Pista anterior del corazón y grandes vasos. Nótese que se tiró hacia atrás de los pulmones, ya que en condiciones normales cubre la cara anterior del corazón. B. El corazón en relación con el esternón, costillas y pulmones. C. Corte transversal del corazón, que se muestra el grosor del ventrículo izquierdo en comparación con el derecho. Aunque las células del músculo cardíaco requieren calcio para contraerse, tienen un retículo sarcoplásmico menos definido para almacenar calcio que las células del músculo esquelético. Por tanto, el miocardio depende más de la entrada de iones de calcio extracelular para contraerse que el músculo esquelético. Los glucósidos cardíacos son fármacos inotrópicos que aumentan la contractibilidad cardíaca mediante el aumento de la concentración de calcio intracelular libre en la proximidad de los filamentos de actina y miosina. Endocardio. El endocardio es una membrana delgada de 3 capas que recubre el corazón y las válvulas. La capa más interna consiste en las células endoteliales lisas sostenidas por una capa delgada del tejido conectivo. El recubrimiento endotelial del endocardio se continúa con el recubrimiento de los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón. La capa intermedia consiste en tejido conectivo denso con fibras elásticas. La capa externa, que está formada por células de tejido conectivo dispuestas en forma irregular, contiene vasos sanguíneos y ramificaciones del sistema de conducción, y se continúa con el miocardio. Figura 29.4. Capas del corazón. Se muestra el pericardio visceral, la cavidad pericárdica, el pericardio parietal, pericardio fibroso, miocardio y endocardio. Figura 29.5. A. Fibras del músculo cardíaco que muestran su estructura ramificada. B. Área indicada en el que las uniones intracelulares se encuentran en los discos intercalados. Válvulas cardíacas y esqueleto fibroso. Una característica estructural importante del corazón es su esqueleto fibroso, que consiste en 4 anillos valvulares interconectados y el tejido conectivo que lo rodea. Separa las aurículas de los ventrículos y forma un soporte rígido para la unión de las válvulas y la inserción del músculo cardíaco. Las partes superiores de los anillos valvulares se unen con el tejido muscular de las aurículas, troncos pulmonares y aorta. Las partes inferiores se unen con las paredes ventriculares. Para que el funcionamiento del corazón sea efectivo, la sangre debe fluir solo en una dirección, con desplazamiento anterógrado por las cámaras derecha a los pulmones y luego por las cámaras izquierda a la circulación sistémica. Este flujo unidireccional se obtiene con el par de válvulas auriculoventriculares, es decir, tricúspide y mitral, y 2 válvulas semilunares, es decir, pulmonar y aórtica. Cuando se cierran, las válvulas auriculoventriculares impiden el reflujo de sangre de los ventrículos a las aurículas durante la sístole. Los bordes delgados de las válvulas auriculoventriculares forman cúspides, 2 del lado izquierdo del corazón, es decir, la válvula bicúspide, y 3 del lado derecho, es decir, la válvula tricúspide. La válvula bicúspide también se llama válvula mitral. Las válvulas auriculoventriculares están sostenidas por los músculos papilares, que se proyectan de la pared ventricular, y por las cuerdas tendinosas que se unen con la válvula. La contracción de los músculos papilares al inicio de la sístole asegura el cierre al ejercer tensión sobre las valvas de la válvula auriculoventricular, antes de la fuerza completa de la que la contracción ventricular las presione. Las cuerdas tendinosas son estructuras parecidas a cordones que sostienen las válvulas auriculoventriculares e impiden que se viertan hacia las aurículas durante la sístole. Figura 29.6. Esqueleto fibroso del corazón, que forma 4 anillos valvulares interconectados y brinda soporte para la unión de válvulas y la inserción del miocardio. Figura 29.7. Estructuras valvulares del corazón. Las flechas muestran el trayecto del flujo sanguíneo por las cámaras cardíacas.
Las válvulas auriculoventriculares están en posición abierta, las semilunares están cerradas. No hay válvulas que controlen el flujo de sangre en los conductos de entrada, es decir, venas cavas y venas pulmonares al corazón. Figura 29.8. La válvula mitral que muestra los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. A. La válvula mitral abierta con músculos papilares relajados y cuerdas tendinosas flojas. B. La válvula mitral cerrada con los músculos papilares contraídos y las cuerdas tendinosas tensas que impiden que las cúspides valvulares se viertan hacia la aurícula. Las válvulas aórtica y pulmonar previenen el reflujo de la aorta y la arteria pulmonar a los ventrículos durante la diástole. La válvula pulmonar, que se localiza entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, controla el flujo sanguíneo hacia la circulación pulmonar, y la válvula aórtica, situada entre el ventrículo izquierdo y la aorta, controla el flujo de sangre hacia la circulación sistémica. Como sus valvas tienen forma de media luna, a menudo se conocen como válvulas semilunares. Estas válvulas tienen tres cúspides unidas a los anillos valvulares. Estas estructuras semejantes a copas reciben el flujo retrógrado de la sangre que ocurre al final de la sístole, lo que favorece el cierre. Para que se forme un sello perfecto en los tres bordes de las válvulas semilunares, cada cúspide valvular debe tener una forma triangular, lo que se facilita con un engrosamiento nodular en el vértice de cada valva. Detrás de las válvulas semilunares están los senos de Valsalva. En estos espacios se forman corrientes de remolino que tienden a mantener las cúspides valvulares alejadas de las paredes del vaso. Las aberturas de las arterias coronarias se localizan detrás de las cúspides derecha e izquierda de la válvula aórtica. De no ser por la presencia de los senos de Valsalva y las corrientes de remolino, las aberturas de las arterias coronarias se bloquearían por las cúspides valvulares. No existen válvulas en los sitios de las aurículas, es decir, venas cavas y venas pulmonares, por donde entra la sangre al corazón. Esto significa que el exceso de sangre se empuja de regreso a las venas cuando las arterias se distienden. Por ejemplo, las venas yugulares casi siempre se vuelven prominentes en la insuficiencia cardíaca derecha grave, pero en condiciones normales se encuentran planas o colapsadas. De igual manera, el sistema venoso pulmonar se congestiona cuando se impide el flujo de salida de la aurícula izquierda. Figura 29.9. Diagrama de la válvula aórtica. A. Se indica la posición de la aorta en la base de la aorta ascendente. B. Apariencia de las tres valvas de la válvula aórtica cuando la aorta se corta y se extiende aplanada. Puntos clave. Corazón. El corazón es una bomba de 4 cámaras consistente en 2 aurículas. La aurícula derecha, que recibe la sangre que regresa al corazón desde la circulación sistémica, y la aurícula izquierda, que recibe sangre oxigenada de los pulmones. Y 2 ventrículos, un ventrículo derecho que bombea sangre a los pulmones y un ventrículo izquierdo que bombea sangre a la circulación sistémica. Las válvulas cardíacas controlan la dirección del flujo sanguíneo de las aurículas a los ventrículos, del lado derecho del corazón a los pulmones y del lado izquierdo del corazón a la circulación sistémica. Esto es todo por hoy. No se pierdan la segunda parte del ciclo y la regulación del funcionamiento cardíaco. No olviden darle like y suscribirse para seguir viendo nuevos contenidos.